Hola, bienvenidos al canal Edutech Systems. En esta ocasión para presentar un nuevo video de la serie Oracle Tips PL/SQL con el tema Records, correspondiente al video 12 de la serie. Dentro de los tipos de datos compuestos que ofrece Oracle, además de las colecciones, existe el record. Proporciona un tipo de registro definido por el usuario, que le permite crear diferentes estructuras de registros. Constan de varios campos, que pueden ser de diferente tipo. En este video voy a mostrarles dos ejemplos, uno sin acceso a datos y el otro con acceso a base de datos, empleando el esquema Human Resource, la tabla Employees. En el primer ejemplo vamos a declarar un registro para almacenar datos de libros. Cuando se trabaja con el tipo compuesto record, se pueden declarar varios campos dentro del registro y cada campo puede tener un tipo de dato independiente del otro. Para poder manipular los datos del registro declarado y definido por el usuario, se necesitará declarar una variable del tipo del registro definido. Para este ejemplo solo vamos a agregar un solo registro para imprimir. En este caso, el registro declarado se llama libros y consta de 4 campos: el título, el autor, la categoría y la fecha. De modo tal que con la variable declarada del tipo del registro podemos ir invocando los campos, agregándole los valores respectivos. Una vez que se haya inicializado cada uno de los campos del registro, procedemos a la impresión de cada uno de los campos.
Este primer ejemplo es muy sencillo, puesto que como no consta de acceso a datos, lo que se desea mostrar es cómo se declara una variable del tipo registro, cómo se inicializa y luego cómo se imprimen los campos del registro. En este caso, si hubiese la necesidad de añadirle al récord más registros, se hubiese tenido que declarar más variables del tipo del registro. Por ejemplo, si se hubiese querido añadir datos de otro libro, se hubiese tenido que declarar otra variable. Por ejemplo, libros 2, por ejemplo, o libros 3, y así sucesivamente. Ejecutamos los datos y aquí los visualizamos. El título, el autor, la categoría y la fecha. Así pues, esta es una de las opciones que ofrece Oracle para trabajar con datos en memoria, en este sentido con registros definidos por el usuario que contienen campos de distinto tipo y que le permiten al usuario manipular datos en memoria para realizar operaciones, incluso impresiones en pantalla. Esto es una facilidad porque de esta manera se evita trabajar con múltiples variables, si así se desea. Por supuesto, no hay nada que impida utilizar variables, pero con los campos del registro se pueden realizar múltiples operaciones. Para el segundo ejemplo, vamos a realizar un acceso a la tabla Employees del esquema Human Resource. Vamos a hacer una consulta que nos permite obtener el primer nombre y el apellido como nombre de un empleado, su salario y su comisión, siempre y cuando este empleado sea el que tenga el mayor salario de un determinado departamento. En este caso vamos a hacer la consulta buscando el empleado de mayor salario del departamento de ventas, que es el departamento que más empleados tiene y es el único departamento cuyos empleados tienen una comisión asignada. Para esto se va a declarar un registro que va a tener 3 campos. Vamos a declarar una variable del tipo del registro y un acumulador para obtener el total, es decir, la sumatoria del salario y la comisión. Sin embargo, hay que decir lo siguiente: la búsqueda se hará de acuerdo al mayor salario, sin contar con la comisión. Y se hace así porque el objetivo es obtener el mayor salario de los empleados del departamento de ventas. Luego de que se obtenga este registro, se calcula entonces cuál sería el salario total de ese empleado. Otro dato importante que hay que señalar es el siguiente. En este caso, cuando se declara un registro, los tipos de datos de los campos deben coincidir con los campos de la tabla respectiva de la base de datos. Por ejemplo, para el caso del campo nombre, debe ser del tipo varchar2 porque en la tabla Employees el primer nombre y el último nombre son varchar2. Uno es de 25, que el first name, y el last name es de 20, así que en este caso se toma el valor mayor. Para el salario, en la tabla Employees, ese campo está definido como un numérico de 8 enteros y 2 decimales. Y para la comisión, un numérico de 2 enteros y 2 decimales. Por lo tanto, en la definición del registro deben coincidir exactamente los datos.
Una vez estamos en el cuerpo principal del script, debemos declarar un ciclo de repetición a fin de poder realizar la consulta y obtener los datos requeridos. La consulta, en donde se obtiene los valores del nombre, del salario y de la comisión, también deberá contener una subconsulta, donde el salario coincida con el máximo salario para el departamento con ID 80. Una vez dentro del ciclo, tenemos que invocar a la variable declarada del tipo de registro, y con cada uno de los campos se le asigna entonces el contenido de las pseudo columnas a través del valor del ítem. Para el cálculo del total tenemos que recurrir entonces a los valores almacenados en el campo salario de la variable mayor empleado, para sumarlos a el producto de el campo salario y la multiplicación con el campo comisión dentro de la variable mayor empleado. Y finalmente se procede a la impresión de los datos.
Resumiendo, debemos decir que lo primero es declarar el registro con las palabras reservadas type is record. En este caso, el nombre es empleado. Definimos tres campos: nombre, varchar 2, salario numérico y comisión numérico, los cuales deben coincidir con los tipos de datos de la tabla employees a los cuales se necesita acceder. También se requiere declarar un registro del tipo empleado. En este caso le hemos llamado mayor empleado. Este va a contener los valores de los campos. Y para obtener el total, una variable numérica que se llama total numérico de 8 enteros y 2 decimales. La consulta la realizamos como un cursor implícito dentro de un ciclo de repetición for. La consulta obtiene el first name y el last name como pseudo columna nombre, el salario como pseudo columna salario y la comisión porcentaje como comisión de la tabla empleados, comparando el valor del campo salario con el valor de la subconsulta, seleccionando el campo de mayor salario siempre y cuando sea de la tabla del campo departamentos y el ID sea 80. Luego obtenemos los valores de los ítems haciendo referencia a las pseudo columnas y asignándolos al registro del tipo empleado con sus respectivos campos. Fuera del ciclo se utiliza el acumulador total para obtener la sumatoria del campo salario más el producto del salario por la comisión almacenados en la variable mayor empleado. Luego se hace la salida. En este caso estamos empleando una máscara que indica el currency local, los valores para los miles, las centenas y los dígitos decimales y el nombre del empleado. Una vez ejecutado, nos muestra el valor obtenido, 19.600. En la tabla, cuando se verifican los datos, podemos percatarnos que en el departamento 80 es donde se encuentra la mayor cantidad de empleados. Y el primer empleado listado en el orden del departamento posee un salario de 14.000 más 1,4% de comisión. El salario es el mayor de los empleados de ese departamento. Esto es importante destacarlo porque precisamente ese era el dato que se estaba buscando, no el empleado con el salario total mayor, sino el empleado con el mayor salario del departamento de ventas. Esto se puede hacer para cualquier departamento de la empresa. Así pues, podemos observar la utilidad de una variable tipo registro para obtener datos de una tabla para hacer operaciones. Bueno, aquí verificamos si el valor total corresponde. La comisión 5.600 más los 14.000 da 19.600, que fue el valor obtenido en la consulta, ¿no? De esta manera llegamos al final de este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Le invitamos a suscribirse a este canal para que podamos seguir subiendo más videos y compartiendo con ustedes el tema Oracle Tips PL SQL a través de su canal EduTech System. Muchas gracias.